Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a la Hermandad por esta iniciativa que me parece tan interesante de las jornadas formativas. Ya esta es la segunda a la que vengo sin ser de la Hermandad, así que es todo un placer compartir este rato con vosotros. Por mi parte, brevísimas palabras porque los dos que me acompañan en la mesa son los que de verdad saben de inteligencia artificial. Yo confieso que soy una aficionada, pero como efectivamente decía Carmen, a propósito del discurso que dio el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Paz de este año, que en un contexto con tanta guerra alrededor, el día de la Jornada Mundial de la Paz, lo fácil hubiera sido hablar de la guerra, pero como tenemos un Papa valiente, nuestro Papa valiente le dedica este discurso a la inteligencia artificial y la paz. Yo había tenido alguna relación con el tema desde el punto de vista de la regulación que estaba haciendo la Unión Europea, ya en vigor desde agosto, algo muy novedoso, un campo en el que hay poquísima regulación y eso es un problema desde el punto de vista de los juristas, es un problema que haya muy poca regulación y sobre todo por los desafíos que nos plantea. Hoy en día, hoy en día y con todo el desarrollo de la humanidad, la tecnología siempre ha estado al servicio de la humanidad y lo que nos ha llevado es a progresar. Esa transición, ese uso de la tecnología acompañado de la transición digital y dentro de la transición digital, los últimos desarrollos de lo que es la inteligencia artificial, pues nos pone realmente en una situación en la que tenemos que aprovechar esta oportunidad porque, tenemos que, yo mantenía en unas palabras de reflexión en torno al mensaje del Papa, que tenemos que aprovechar esta oportunidad, nos lo pone en las manos para que seamos colaboradores con Dios en la creación, pero que es a lo que estamos llamados a hacer todos los cristianos. Pero junto a eso también tenemos que tener muy claro cuáles son los límites y hasta dónde podemos llegar, no se vaya a convertir la inteligencia artificial en la manzana en el paraíso, con lo cual creo que nos lleva a esa reflexión de la necesidad de que la inteligencia artificial tenga un claro envoltorio de ética. Es algo que no le interesa solamente a los técnicos, es algo que ya nos interesa a cualquier persona, a cualquier ciudadano y muy especialmente a los cristianos desde el punto de vista ético. Y por esa razón, los que me acompañan en la mesa son los que de verdad saben de la cuestión. En primer lugar, tendrá la palabra el profesor Fernando Llano, él es catedrático de Filosofía del Derecho y actualmente decano de la Facultad de Derecho, con lo cual con una apretadísima agenda le agradecemos especialmente que haya aceptado este reto que nos propone la Hermandad de Santa Marta, y el reverendo Sebastián Codera, que también tiene una apretada agenda con una parroquia muy activa y desde luego es una cuestión en la que a mí me apetece escuchar la voz de la Iglesia. Es verdad que Iglesia somos todos, pero una voz especialmente cualificada creo que siempre se agradece. Yo le he pedido como moderadora a los dos miembros de la mesa que hagan una intervención muy breve, porque, hoy es más tarde de lo habitual, no debemos terminar demasiado tarde, una intervención muy breve y sobre todo muy provocadora, que nos deje pensando y que nos deje con ganas de seguir investigando y de seguir estudiando y de seguir pensando al respecto. Así que cuando quieras, Fernando. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, dirigirme al hermano mayor, a su junta, al reverendo y querida Maricruz, señores y señoras. Muy brevemente, lo primero que tendría que hacer sería definir un poco lo que es el sujeto de esta conversación, que es qué es inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial. Habitualmente nosotros estamos más familiarizados, aunque cada vez vamos a estarlo más con la inteligencia artificial, con las decisiones automatizadas, con la mecanización de la vida habitual que todos nosotros desarrollamos a diario, ¿no?
un ascensor y una célula fotoeléctrica que detecta el movimiento, detecta a la persona y que se cierra y se para en el momento que detecta a alguien, es un automatismo, no es inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Se lo voy a definir muy brevemente. Definiciones hay más amplias, desde luego el reglamento de inteligencia artificial que ha señalado la profesora Arcos, pero les diría que es esto simplemente una fórmula que nos permite llegar a un resultado. ¿Y cómo se hace la inteligencia artificial? Fundamentalmente a base de muchos datos, son millones y millones, absolutamente incontables datos. Y con esos datos se puede hacer una predicción. No digo que vaya a ser exacta siempre, pero sí que nos permite llegar la inteligencia artificial a una predicción. ¿Y cómo lo hace? A través de los algoritmos, ¿de acuerdo? Esto sería un poco el núcleo de lo que es la inteligencia artificial, que es suma también de otras tecnologías que se llaman de frontera. Por ejemplo, el Big Data no es inteligencia artificial, pero sí es importante de cara a nutrir a la inteligencia artificial. El blockchain no es inteligencia artificial, pero sí es un procedimiento a través del cual nosotros podemos surtir, en este caso, la inteligencia artificial y dotarla de un contenido. Toda esta suma de tecnologías de frontera más la robótica, no toca hablar de la robótica, aunque puede estar implementada por inteligencia artificial, es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial forma parte de nuestras vidas en todo momento. Todos nosotros, o casi todos nosotros, probablemente tengamos hoy un móvil aquí, ¿no? El móvil ya tiene inteligencia artificial. El móvil nos escucha. Nosotros podemos estar hablando, yo puedo estar hablando con el reverendo en estos momentos, pues de un viaje a Tierra Santa que hay, no lo sé, en el mes de, no sé, febrero o por ahí, y cuando yo vaya a casa, si entro en Google, automáticamente me aparecerán muchas propuestas de viajes, así no a Tierra Santa, a otros parecidos. O la compra de por ejemplo, libros, ¿no? Entonces, lo que se hace es una selección, en este caso se hace un patronaje de las búsquedas que hemos hecho y de esta manera se personaliza mucho el producto. Bien, esto es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como comentaba antes la profesora Arcos, tiene una historia que se va a cumplir ahora hace un año, ¿no? Justamente que el día 8 de diciembre, tanto el Consejo como el Parlamento como la Comisión llegaron al acuerdo de que por vez primera se iba finalmente a materializar el primer reglamento internacional, la primera ley se llamaba de inteligencia artificial a nivel mundial. ¿Y por qué se tardó tanto en aprobar esta ley? Básicamente porque ahí entraban en conflicto dos conceptos muy importantes. Por un lado, el de la seguridad nacional y por otro lado, el de la protección de los datos. Si nosotros entramos en un aeropuerto internacional, pongamos por ejemplo Heathrow, y ustedes van esta Navidad a Heathrow la próxima vez o a Gatwick, van con toda seguridad a estar delante de un sistema biométrico que va a reconocer sus pupilas. Eso va a dejar unos datos que van a estar sine die ya en la red para siempre, ¿no? Probablemente no sirvan para nada. Pero todos, de una manera voluntaria, nos sometemos, ¿verdad?, a este procedimiento de inteligencia artificial porque de otra manera nos tenemos que ir a la cola más larga de los extraeuropeos y eso a lo mejor nos hace perder un tren de conexión. Somos conscientes como ciudadanos de la Unión Europea de que estamos cediendo algo que es nuestro. El sistema de la Unión Europea de protección de datos y de inteligencia artificial que está regulado en el reglamento, si se caracteriza por algo, es que, a diferencia, por ejemplo, del modelo norteamericano, donde son las empresas quienes se comprometen a hacer un buen uso de la inteligencia artificial y de los datos, que realmente es lo que da poder hoy día, no es ni el petróleo ni el oro, son los datos. Bien, pues entonces esto lo hacen las empresas. Ahora voy a llegar a un caso, voy a ser para no agotar el tiempo, voy a ser muy sucinto en esto. Les voy a poner un caso donde el mal uso de los datos por parte de una empresa de los usuarios, de los datos de los usuarios, puede dar a veces, evidentemente, lugar a problemas. El otro modelo es radicalmente distinto. Ya digo, es en el modelo norteamericano la empresa quien se obliga a respetar, en este caso, los derechos de los usuarios y, entre otras cosas, evidentemente, la intimidad de los mismos y los datos que tiene de ellos, ¿no? El modelo opuesto es el modelo chino. ¿Quién tiene el control de los datos en China? ¿Quién se imaginan ustedes? El Partido Comunista, el gobierno. Y el modelo europeo es un modelo totalmente alternativo, porque ¿quiénes son los dueños de los datos de los ciudadanos? Los ciudadanos. Lo que pasa es que nosotros, conscientemente, cedemos a veces esos datos exactamente igual que cuando vamos a un aeropuerto y tenemos que desprendernos de todo lo metálico, de todos los líquidos, ¿verdad?, a cambio de seguridad.
En el reglamento de inteligencia artificial se trata un concepto que es muy importante y me gustaría hoy explicarles brevemente también, que son los algoritmos de alto riesgo. Eso es lo que realmente dio problemas en el reglamento de inteligencia artificial. ¿Qué son algoritmos de alto riesgo? Son esas fórmulas que nos sirven para llegar a un resultado, nos dicen qué pasos hay que seguir y lo que pasa es que tienen una nota distintiva. Y es que los algoritmos de alto riesgo afectan a estos tres ámbitos. Al de la seguridad, al de la sanidad y al de la educación. Vamos a ver, y ya con eso termino, dos casos específicos un poco a la anglosajona, ¿no? Vamos a ver dos casos específicos reales para que vean ustedes la importancia que tiene la ética dentro de la inteligencia artificial. Y al final voy a hacer una lectura de la encíclica más reciente del Papa Francisco, Ilessis Nots, de hace tan solo un mes, no llega siquiera, donde se hace una conexión muy bonita entre lo que decía en San Pablo a los Colosenses 1:8, que hablaba de la inteligencia espiritual, que retoma Francisco en esta encíclica cuando habla precisamente de la importancia del amor y del corazón, ¿no? En un mundo que cada vez está más deshumanizado. Y si está más deshumanizado es, entre otras cosas, por esta cuestión de la inteligencia artificial. Vamos a ir ya muy rápidamente. A ver si yo sé pasar esto. Sí, aquí. Miren, les voy a poner dos casos reales sucedidos hace tan solo 2-3 años en relación con la inteligencia artificial cuando no existe ni un control jurídico ni tampoco un control ético. De ahí la importancia, ¿no? La ética humanista en la que todos nosotros hemos sido formados. Si desplazamos esa ética humanista, el sujeto de esa ética, que es el ser humano, por la máquina, evidentemente podríamos empezar a tener problemas. El primer caso al que voy a hacer referencia es el de la señora Sarah Meredith, que la ven aquí. Sarah Meredith es una señora que vive en Cambridgeshire, en la comarca de Cambridge, East Anglia, y esta señora nace con una enfermedad hepática que requiere una medicación todos los días de su vida. Cuando tiene 30 años, es justamente cuando le hacen esta fotografía, el especialista un buen día le hace unas pruebas y se da cuenta de que ya la medicación no le sirve. Por lo tanto, tiene solamente una salida, que es ponerse en la lista de los solicitantes de una donación de hígado, ¿no? Y bueno, saben que el sistema de salud británico tiene las siglas NHS. Entonces, el NHS, la Seguridad Social Británica, en esos días, estamos hablando del año 2023, justamente fue el año pasado, en el mes de octubre, ahora se cumple un año, salió en Financial Times esta información. El NHS había encargado un algoritmo que servía para hacer una selección de los potenciales beneficiarios de una donación. De tal manera que esa selección no la hacía un comité médico, lo hacía una máquina. La decisión era una decisión tomada a partir de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no decide. La inteligencia artificial es un instrumento que nosotros tenemos, pero nos fiamos de su pronóstico. Entonces, si resulta que hay una serie de pacientes y por puntuación se le da a un paciente, en este caso era así, por encima de 300, ese paciente tenía prioridad. Bien, la señora Sarah Meredith, 30 años solo, siempre era excluida. De forma sistemática siempre era excluida, no era nunca elegida, ¿no? Entonces, un especialista del norte de Inglaterra, de York, también hepatólogo, le dijo, mira, he hecho pruebas en mi casa de un algoritmo parecido, hecho como si fuera un algoritmo parecido a este que tiene el NHS. Y me da la sensación de que en la caja negra, en la black box, que es como si fuera el motor, la sala de máquinas del algoritmo, debe haber algún sesgo. Solicite usted a la NHS, a la Seguridad Social Británica, que le abran esa caja negra, a ver cómo está configurada. Por eso es tan importante la ética, a esto voy. Bien, ¿saben lo que sucedía? Que ese algoritmo estaba efectivamente señalado con un sesgo, y era un sesgo de edad. Pero no un sesgo de edad porque Sarah Meredith fuera muy mayor, sino por todo lo contrario. ¿Es que había algún tipo de maldad en los diseñadores y desarrolladores del algoritmo? No. Lo que pasa es que dentro de los códigos éticos posibles, uno de ellos es el utilitarista. Y el utilitarismo básicamente lo que hace es una ponderación de bienes. ¿Cuál es el bien mayor a proteger? En este caso, así había sido diseñado, salvar el mayor número de vidas. Bien, si tú no pones ninguna precisión más,
Entonces, entiende el algoritmo, como se entiende el algoritmo, está digamos, diseñado de tal manera que mientras más vidas se salven, mejor. ¿Y cómo se consigue eso? Pues presumiendo que una persona que tiene 80 años, al tener menos expectativas de vida, debe tener prioridad. Por eso tenía más puntos. Pero no se entraba en la consideración de que la señora Meredith, 30 años después de haber estado medicándose, su hígado estaba en peores condiciones que las de una persona que tuviese 80 años. Por otra parte, esto es muy británico, por cierto, ¿por qué la señora Meredith, que no consumía alcohol, que no fumaba, que tal, tenía que cederle el puesto a una persona que a lo mejor sí lo había hecho de manera consciente? Sí había elegido pues, beber sin problemas, tal cual, a pesar de que eso pudiese tener efectos secundarios. Bueno, finalmente el NHS accedió a ponerla en la lista entre las primeras personas que recibieran la donación y a día de hoy, pues felizmente vive. Este caso que les pongo ahora es, y ya con eso termino, a ver si consigo, disculpe, es el de la primera víctima que está datada de la inteligencia artificial en la historia de la inteligencia artificial. Corría el año 2018 cuando un 18 de marzo a las 10 de la noche, en una carretera de Arizona, un coche autopilotado, que ya los hay, que estaba entonces en ese momento pues en prácticas, estaban experimentando con él, de los 500 más que tenía la empresa Uber, que estaba localizada allí en Arizona, por una ley de un gobernador que en 2015 de Arizona había dado muchísimas facilidades a la empresa para que estableciera allí su base y no en Silicon Valley, pues le había dado, entre otras facilidades, el hecho de que solamente llevase un copiloto humano en lugar de 2, que pudiese elegir cualquier hora del día para poder circular, etcétera, etcétera. Y la desgracia, aquí ustedes no sé si lo verán, he puesto 6 secuencias para no perder mucho más tiempo. El coche va autopilotado, la persona que va al lado es un conductor copiloto humano que solamente tiene 2 cosas que hacer. Una, asegurarse en todo momento de que el sistema algorítmico funciona bien y otro, que enfrente, en la carretera no hay nada, no hay ningún obstáculo, no sucede nada. La señora que iba copilotando era la señora Vázquez, una hispana. En un determinado momento se entretuvo porque estaba consultando el móvil. Por lo tanto, durante unos segundos, más de 15 segundos, no estuvo pendiente de la carretera. Y quiso, en este caso la mala suerte, que una indigente, que era la señora Hesler, cruzase la carretera. Claro, el algoritmo solamente detectó y decidió finalmente aplicar el freno de emergencia a 3 segundos del impacto con la señora Hesberg, cuando iba a 60 por hora el coche, ¿no? Entonces, inevitablemente la atropelló. Ustedes lo que ven en las instantáneas previas son imágenes en las que todavía se podía haber aplicado el frenado en caso de que el conductor humano hubiera estado atento, porque todavía el algoritmo, el algoritmo que interpreta lo que le va transmitiendo la cámara, no sabe qué es exactamente lo que está en la carretera. En la primera imagen a la izquierda se ve que hay algo, pero puede ser, no lo sé, un matorral mismo que empuja el viento y atraviesa la carretera. Estamos en el medio oeste norteamericano, podría ser perfectamente eso. En la segunda vemos que algo brilla, puede ser algo metálico, pero tampoco sabemos exactamente qué es. Cuando ya se empieza a materializar y se empieza a precisar que algo puede haber serio, es en la tercera imagen donde se ven 2 ruedas y unas piernas. Y ya después abajo es cuando la persona directamente se detecta. Y es cuando, ya una vez que el pixelado de la imagen permite conocer que estamos ante un ser humano, se aplica la primera ley de la robótica, que es que un robot nunca puede hacerle daño a un ser humano, ¿no? Es la primera ley de Asimov. ¿De qué forma estaba hecho ese algoritmo? ¿Por qué se aplicó? ¿Por qué el coche no frenó antes? Muy sencillo. Quien encarga el algoritmo es Uber. ¿Qué es Uber? Una empresa de taxis autopilotada en este caso. ¿Y qué rentabilidad busca esta empresa? La de llegar a su destino lo antes posible. Por lo tanto, si estamos frenando cada 2 por 3, porque cruce una mosca, porque haya un matorral, entonces el coche se detendrá mucho y perderá dinero. Es decir, si esto lo hacen todos los viajes, si se frena constantemente por cualquier cosa, y esa es la razón por la que el algoritmo tenía nuevamente un sesgo, en este caso de signo utilitarista. Dentro de las fórmulas, dentro de los sistemas éticos que hay, y con esto termino, hay, por simplificarle mucho, 2 tipos de sistemas éticos, 2 grandes categorías. La categoría de los principios éticos principialistas y la de los consecuencialistas. Un sistema ético utilitarista, como el que les he dicho, es consecuencialista, busca el resultado. Yo quiero salvar el mayor número de vidas.
Yo quiero que mis coches lleguen lo antes posible. Entonces, lo que hago es encargar un algoritmo como quien encarga una encuesta a una empresa de ingeniería informática y entonces me hace el algoritmo que yo quiero, que al final a quien beneficia es a quien lo encarga. Esa es la visión utilitarista, que no es ni mala ni buena, sencillamente es un código ético posible. Y el código ético, diferente a ese, es el principialista, basado en principios, en verdades y en valores absolutos que nadie debe discutir y que representan de alguna manera lo que una comunidad piensa y en lo que una comunidad cree. Por ejemplo, el valor de la vida. El valor de la vida nunca debería haberse condicionado desde el punto de vista nuestro, católico, nunca debería condicionarse el valor de la vida. Es un valor absoluto en sí mismo, ¿no? Entonces, no vamos a negociar con eso. Lo digo porque si nos pusiéramos en el dilema del tranvía, el famoso dilema del tranvía, que es este, y con eso ya finalizo, en función de cuál fuera el aforo, yo les pondría este dilema de la filósofa Philippa Foot de los años 50, una oxoniense, de la Universidad de Oxford, que decía, imagínense ustedes que están cerca de una vía de tren y que hay una palanca que permite desviar el tren si ustedes lo desean, ¿no? Porque como espectadores, están viendo una escena que es la siguiente. Un tren avanza por una vía y si sigue en esa misma dirección va a arrollar indefectiblemente a 5 personas. Sin embargo, si se desvía el tren a la otra vía de desvío, solamente atropellaría a una. ¿Usted qué haría? Un consecuencialista, un utilitarista te diría, no, yo aplicaría evidentemente la segunda solución, que el tren se desviase a la vía B y solamente arrollaría a una persona. Otras, ¿por qué? Porque así se salvan 5 vidas excepto una. Otros códigos de valores, como por ejemplo al que estamos haciendo referencia, al católico, te diría, yo no quiero intervenir porque todas las vidas valen exactamente lo mismo. O sea, no quiero formar parte, no quiero tener parte en esto. No quiero ser yo quien decida. No soy yo quien debo decidir sobre la vida o la muerte, en definitiva. Con esto, quisiera terminar, como les comentaba antes, al hilo de los distintos códigos éticos posibles y que eso depende de nosotros. Es decir, cuando nos vemos delante de la inteligencia artificial y el riesgo, tanto las posibilidades que nos abre, ¿verdad? Pero los riesgos, en este caso de una mala utilización, dependen no solamente de una regulación, sino de tener también muy claros unos códigos éticos que debemos exigir. En esta encíclica, el Papa Francisco hace referencia precisamente a esta cuestión. Dice, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Ante los dramas del mundo, el concilio invita a volver al corazón, explicando que el ser humano, por su interioridad, es en efecto superior al universo entero. Esta es la visión antropocéntrica que sirve de inspiración para el concepto de dignidad humana, que es el primer concepto que está en el origen mismo del humanismo, el humanismo cristiano, ¿no? El concepto del ser humano, de la dignidad humana, en la medida en que somos también, en este caso, hijos de Dios. Y por eso es importante, yo con esto ya dejo a nuestro reverendo que tome él palabras si la profesora así lo estima, porque sí sería muy importante, y creo que se está haciendo ya, tanto con este documento del 1 de enero como con esta encíclica, que la Iglesia empiece también, en este caso, a orientarnos en torno a lo que es la ética cristiana en relación con la inteligencia artificial, porque ya nos afecta a todos, como ciudadanos y también como creyentes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando. Profesor Llano, han visto que, bueno, es un despliegue de sabiduría y un placer escucharlo siempre en temas que además son tan complejos, pero que los hace muy fácil. Y a continuación queremos escuchar al reverendo Sergio Cordera o es que estas horas no son ya. Sergio Cordera, párroco de San José Obrero. Jesús Obrero. Ni una es aceptable. No, es que hemos escuchado ya muchos datos y eso llega un momento que la mente no da para más. Pues perdón por todos los errores en la presentación y cuando quieras tienes la palabra. Así ya me acuerdo mejor. Bueno, muchas gracias, don Joaquín, por la invitación y a todos por estar aquí este ratito a estas horas. Yo me habéis presentado como experto en inteligencia artificial. También lo voy a corregir porque yo no soy ningún experto, soy más bien un entusiasta que le encanta todo este mundo
y lo uso mucho. Entonces, al usarlo mucho, en el mundo salesiano, pues es verdad que cuando alguien se entera de alguien que sabe de algo, pues te exprimen. Y al final me han hecho medio experto porque al final he estado un año yendo por muchos sitios dando charlas de esto. Digo, bueno, hasta que ya llegue alguien que sepa más que yo, que eso es rápido. Pero bueno, lo que sí que os puedo contar, a ver, bueno, la pregunta clave, ¿no?, de la charla es que si tiene ética la inteligencia artificial, ¿no? El título. Yo, como respuesta, diría que no. ¿Por qué? Primero porque es una herramienta, ¿no? Y las herramientas pues son cosas, ¿no? No tienen alma para decidir, ¿no? ¿Quién tiene la ética detrás de la inteligencia artificial? Debería dos. Uno, los diseñadores que la crean y otros, los usuarios que la usamos. Ya está. Así que ahora, teniendo eso en cuenta, pues vamos a ver qué camino vamos haciendo. Me pilló en Madrid la presentación de la ley esta europea. Estamos en un congreso precisamente de eso. Y vino ya el nombre se me olvidó, que estuvo trabajando en el Parlamento Europeo para la ley. La verdad que decía que era un gran avance porque era la primera ley mundial que se hizo la nuestra sobre esto, ¿no? Bueno, así que inquietud hay, ¿no? Y yo creo que desde la Iglesia también, últimamente, desde todo lo que es la evangelización digital, ¿no? Que ya se ha empezado hace unos cuantos años con eso, ¿no? Y ahora de la mano que ha venido la inteligencia artificial, que están muy conectadas, ¿no? Porque al final, por lo menos desde mi experiencia, yo creo que cuando veo la inteligencia artificial, lo veo como una herramienta que la verdad que a mí me fascina. Y yo pienso en Don Bosco cuando en su época salió el tema de la imprenta y le faltó tiempo para comprarse una imprenta, no para decir, wow, ¿no? Voy a empezar a ser libre para los chavales, y lo otro, Digo, si él estuviera hoy aquí, digo, vamos, que estaría echando humo de pensar todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial y la herramienta tan grande que tenemos que nos puede facilitar. Yo cuando he ido a los colegios le decía a los profesores, compañeros, dije, mira, digo, el tema no es el fin en sí mismo de la inteligencia, sino es lo más importante, el tiempo que nos pueda ahorrar en muchos papeles, en muchas cosas que a veces hasta a nivel de salud mental nos satura, el tiempo que nos puede ahorrar esto para dedicárselo a los chavales que son los que realmente importan. Entonces, ahora si tú te ahorras tiempo para tumbarte en el sofá, ya no vale. Ya esa ética no es buena. Ahora, si tú te ahorras tiempo para dedicarlo a las personas que Dios pone en tu camino, pues esa herramienta es muy válida. Ahora, aparte de eso, pues no sé, yo puedo decir desde mi experiencia los usos, ¿no?, que he estado haciendo durante este curso. Lo primero, bueno, yo soy técnico superior en realización audiovisual, entonces esto ha revolucionado todo ese sector. El tema de la imagen, ¿no? Lo que es la creación de imágenes, que hace nada para cualquier cartel o cualquier imagen tenía que estar retocando, tú ahora ya haces, pum, quita el fondo, pum, quita el fondo. Te has ahorrado una hora de trabajo ahí recortando con el ratón, ¿no? Como hacíamos. Las canciones con los chavales, la primera canción que hice, las tengo subidas en Spotify. La primera canción con los alumnos de primero de la ESO. Felicísimo, porque habían hecho entre todos una canción, porque cada uno fue diciendo ideas, la poníamos en la pizarra o en el ordenador y se veía proyectado, y al final, con el ChatGPT decíamos, con todas estas frases, hazme una canción, pum, la hacía, la revisábamos. Ahora pasábamos a otro programa, el Suno, cuando salió, no sé si lo conocéis, para hacer canciones, estilo de música, pum, lo cuadra, hace una prueba de otra, pum, la portada. La canción hecha, ahora la portada. Vamos a ver la portada para que les guste a todos. Le hacemos una prueba, boom, y lo lanzamos. Redes sociales, campañas de marketing para el lanzamiento de la canción. Pum, 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 ¿no? Y sale todo hecho. Sí, una cantidad de posibilidades en todo, en todos los aspectos donde uno pueda pensar. Mira, este mes de agosto, bueno, y septiembre, en la parroquia de Jesús Vero nos han robado 5 veces. El mismo. Además, que sé quién es hasta su madre, porque viene a Carita a pedir, pero bueno, la cuestión que yo ya no sabía qué hacer y entonces lo último que se dio un montón de hierro y hice una denuncia. Pues cogí la denuncia en PDF, la subí a ChatGPT. Digo, al favor,
Actúa como experto en seguro. Redáctame lo que ha pasado para el seguro. Me lo redacta la petición, pues me han llegado 3.000 euros, más que lo saben. Digo, estoy deseando que venga otra vez a robar. ¿Verdad? Ahora, esto os va a gustar. Esto me ha llegado hoy. No sé si sabes lo que es. Esto me ha llegado hoy. Es un aparato que venden en Amazon y me lo han regalado para que haga publicidad de esto, pero por vídeo, no es porque me paguen ahora por hacerlo aquí ahora. Se me lo han regalado y no me ha dado tiempo de usarlo, pero esto es que yo nunca digo que sí a las publicidades porque no pega un cura haciendo publicidad en las redes sociales. Yo a todos he dicho que no, menos a esto. Porque es que cuando me lo han dicho, digo, oye, esto está muy bien. Y yo no me lo voy a poder permitir comprar, porque vale cerca de 200 euros y hay muchas otras necesidades allí. Y digo, bueno, si me lo regala, hago el anuncio. Pues esto es una grabadora que se pega aquí y al pegarlo aquí se carga, ¿no? Y lo deja así. Y tiene una reunión de junta, por ejemplo. Pues graba todo y al terminar te manda una aplicación del móvil el resumen de la reunión con lo que ha dicho cada uno, con las decisiones que se han tomado, ¿no? Y el tiempo de ejecutarla que se ha acordado con puntos, pum, pum, pum. Todo así. Eso de Esto es. Ahí está. Sería bárbaro. Todo se puede ver. Ahora el ChatGPT el que se paga una mensualidad de esa, tú puedes configurar los perfiles y crear, ¿no? Puedes decir, porque claro, cuando tú actúas, dices, quiero que actúes como experto en medicina de no sé cuánto, de no sé qué, y ahora tú le subes tu analítica, que eso lo he hecho yo, subir analítica. No está la cosa tan mal. Pero bueno, te da unos consejos, pero al final siempre dice, pero esto hay que consultarlo con el médico, ¿no? Así que hay una ética ahí de fondo en muchas cosas que se ve que está programada, y hay cosas que preguntas y no te va a decir. Si tú dices cómo se hace una bomba, no te lo va a decir. Pero después he leído en foros y cosas que hay forma de darle la vuelta, ¿no? Y al final, pues si uno le da, saca, ¿no? Y al mismo tiempo sé que han creado otras, porque esto tiene unos filtros, ¿no? Pero han creado otras sin filtros que están en la, ¿cómo se llama? La red de esta negra, ¿no? Eso es, que sé que existe, pero yo no me he asomado. Pero por lo visto hay y que puede decir cualquier cosa, ¿no? Pues cómo matar a una persona sin que... Eso, gracias a Dios, no está al acceso fácil de la gente, pero existe, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que yo por mi parte, por verdad, soy un entusiasta porque veo muchas posibilidades y yo creo que nosotros como iglesia, pues debemos utilizarlas, porque nos va a ahorrar mucho trabajo, nos va a permitir desarrollar mucho la creatividad, ¿no? Nos va a permitir también pues, lanzar el mensaje de Jesucristo pues, de muchas formas, porque es que esto da muchas posibilidades. Hoy no sé si habéis visto que salía un anuncio de una profesora también, que me gusta mucho, que para motivar a los chavales, ¿lo habéis visto? Pues... Y su imagen en el futuro de esa profesión que quieren. Lo que ellos querían ser, con su foto, pues salía ellos de mayores, o de doctor, de astronauta, de no sé cuánto. Y se veía la reacción, la cara de ilusión de verse ellos mayores ya habiendo conseguido su sueño, ¿no? Y que hay muchas posibilidades que nos pueden ayudar a motivar a las personas, ¿no? Bueno, pues ya está, pues todo lo que nosotros nos podamos imaginar, es que es curioso que es que se puede hacer, ¿no? Y si no sabemos, pues le dices, explícame cómo hacerlo, y te lo explica, ¿eh? Y no son búsquedas de Google que lo haya escrito alguien, ¿no? Que es la diferencia, ¿no? Que decíamos, ¿no? Sino que son creaciones. Y cada vez que tú preguntas algo, esa respuesta no existe. La crea, ¿no? Que es lo curioso y de la forma que puede aprender mucho. El otro día sí que hay cosas que me preocupan, ¿no? Hay
Hay un chaval que yo acompañaba espiritualmente que digo, ya no me preguntan nada. Digo, ¿qué le pregunto a ChatGPT? Digo, pues vaya tela. Pero la cosa es que le da buena respuesta, porque digo, ¿qué te dice? Y dice, pues mira, lo mismo que tú me decías, esto. Digo, que no hacía nada con su vida para que se espabilara un poquito. Decía, pues tienes que organizar, levantar, no sé cuánto, hacer las mismas cosas, pero bien organizadito. No sé, bueno, yo veo muchas posibilidades, creo que es bueno, que es una herramienta positiva, pero evidentemente hay que tener cuidado porque, bueno, pues igual que cuando salió la calculadora, ¿no? Que todo el mundo tenía miedo porque se iba a dejar de pensar y es verdad, hemos dejado de calcular, ¿no? Es decir, ya no nos acordamos muchas veces de... Y en esto, pues, hay un peligro de que la IA piense también por nosotros, ¿no? Entonces yo sí que lo que diría es hombre, que nos ayude, pero que siempre la última revisión de todo sea nuestra, ¿no? Que pongamos siempre nuestro toque. Hombre, si es para pedir a un seguro no hace falta si funciona, ¿no? Pero para otras cosas, ¿no? Que tenemos que poner alma, ¿no? Pues sí. ¿Vale? Pues muy bien, pues efectivamente, incluso dentro de la presentación de Fernando, que yo la he visto completa, había una diapositiva sobre la reserva de humanidad, ¿no? Que es un poco la imagen, ¿no? Que transmitía que hay que poner alma al final de todo esto, ¿no? Y bueno, creo que han sido muy claros, muy provocadores y seguro que alguna intervención por parte del público. Yo creo que Por favor. Lo que más me llama la atención es que, o que más miedo me da de todo esto, que todo depende de en manos de quien caiga, porque también se puede hacer mucho daño. Y entonces ese daño, ¿cómo se controla? ¿Cómo se podría evitar? En el ámbito de la Unión Europea no he entrado yo en normativa porque no lo daba digamos, el ámbito de hoy es distinto, es más divulgativo, pero un poco para su tranquilidad. Dentro del ámbito de regulación de la inteligencia artificial en Europa, hay un artículo, y bueno, en realidad es todo el título tercero, pero hay un artículo concreto que es el de la supervisión humana. Entonces, en último extremo, es siempre el ser humano y el especialista en este caso, bien sea en seguridad, en temas de seguridad, en temas de sanidad, etcétera, los especialistas quienes tienen que supervisar el buen funcionamiento de la inteligencia artificial, en caso que esto sea necesario. Antes, no sé si vieron que había una pirámide con distintos estratos, ¿verdad? Ese es el pirámide de la inteligencia artificial de alto riesgo. Entonces, hay justamente en el vértice de la pirámide de arriba era el alto riesgo inasumible por completo. Es decir, está terminantemente prohibido, por ejemplo, ¿qué? Pues el uso de inteligencia artificial para el control masivo de la población. Esto solamente se le reserva a las fuerzas de seguridad, ¿no? Y es por política, en todo caso, de seguridad nacional, pero no puede tenerlo una empresa o un ciudadano cualquiera. Y después en la base está el riesgo asumible, es decir, que es absolutamente relevante. Ninguna empresa de inteligencia artificial puede operar en el territorio de la Unión Europea sin cumplir a rajatabla esos requisitos que le pone la Unión Europea en términos jurídicos y en términos éticos también. La ética de la inteligencia artificial es ética de empresa, ojo, es decir, al empresario le interesa cumplir con ese reglamento de inteligencia artificial porque de lo contrario sus productos no entran dentro de la Unión Europea, no se venden. Entonces, por muy, no lo sé, muy soliviantado que se pueda poner en Elon Musk, todavía seguimos siendo el mercado más importante del mundo. Entonces, en este sentido, a él le interesará, por la cuenta que le trae, el respetar esto. A veces, de forma consciente, se vulnera, por ejemplo, la política de protección de datos. Pero eso es como, es decir, y ahí búsquenlo, es decir, sanción a Google, sanciones a Google, van a aparecer todos los años sanciones millonarias. Pasa un poco también como cuando las empresas de aviación venden por encima de las plazas que tienen, ¿no? El overbooking. Entonces, no les importa perder dinero poniéndote un hotel de 5 estrellas al día siguiente tal, porque a fin de cuentas las ganancias están ahí. Pero ya no es una cuestión sencillamente de sanción económica, es de prohibición absoluta de venta, de comercialización de estos productos que pueden poner en riesgo sus derechos y sus libertades, como es normal, ¿no? Entonces, evidentemente no se le puede poner
barreras a todos los riesgos posibles, pero sí que yo creo que en esto vamos en la buena dirección. ¿Por qué? Pues porque existen agencias y existen, en este caso, las administraciones de los distintos Estados miembros de la propia Unión Europea que están vigilantes para el cumplimiento y para el buen desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Y fuera de Europa? Y fuera de Europa, ahora mismo, ya le digo, o sea, por ejemplo, es la selva, en China es el Estado, también tenemos el TikTok, que es una aplicación china, ojo a eso, no es por nada, yo de nuevo me cuido mucho de comprar productos de tecnología china porque todo eso son datos que no sabemos dónde van, ¿no? Y en Estados Unidos me parece que están escorándose un poco al sistema europeo, porque de hecho hace... Ahora a ver qué pasa. A ver, hace 2 meses en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Unión Europea suscribieron un acuerdo precisamente en términos de regulación y demás. Y parece que van por ahí y a ver qué ocurre ahora. Con Elon Musk, apunta muy bien a profesor Arcos, no sabemos qué puede pasar, porque él básicamente es uno de los grandes popes de la inteligencia artificial. Si bien es un personaje un poco extraño, porque hace 2 años, en el mes de marzo, no sé si ustedes se acordarán, cerca de 1000 expertos en inteligencia artificial firmaron una carta y en esa carta abogaban por un invierno de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que se parasen las investigaciones porque hasta ellos veían cierto riesgo en el desarrollo incontrolado de la inteligencia artificial y lo ponían como muy, no sé, fatalista, ¿no? Decían que ponen en riesgo la propia supervivencia. Entonces, no sabes si hay una estrategia de mercado en el fondo, porque a lo mejor les interesa detener el avance de la inteligencia artificial, el desarrollo, porque otra empresa rival lo está haciendo y tú no. Entonces, no sabemos hasta qué punto hay. Yo, en este sentido, siempre no he sido ni apocalíptico ni integrado. Es decir, como decía muy bien antes don Sergio, tenemos una inteligencia artificial que es un producto que nos sirve. La inteligencia artificial, decía el otro día Antonio Dieguez, uno de los mayores filósofos de la ciencia que hay en España, que estuvo en Sevilla en la Semana de Inteligencia Artificial, la inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial. La inteligencia es tonta porque nosotros somos los que le damos esa información. El padre, hoy, por ejemplo, si le dice, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y resulta que hierra en uno, le dice, no, te has equivocado, el 7º no es este. Aprenderá, por Machine Learning va a aprender y a la siguiente te lo va a decir. Y pide perdón. Muy Eso educadamente. bonito. Estoy aprendiendo, ¿verdad, padre? Estoy aprendiendo. En Alesia, en casa, estoy aprendiendo. Pero él aprende. Pero si nosotros no le decimos nada, es un bucle cerrado. O sea, realmente es lo que dice el libro blanco de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es antropocéntrica, lo dice la Iglesia, lo dice el Papa Francisco, y es antropogénica. Es decir, que es el ser humano que está en el origen de la inteligencia artificial, ¿no? Esto es así. Pero, bueno, en definitiva, razones tenemos para estar orgullosos de la primera norma internacional de inteligencia artificial y no debemos descuidarnos tampoco. O sea que... Incluso, por completar la información, una de esas agencias a nivel europeo que es sobre la transparencia de los algoritmos, que está aquí en Sevilla. Correcto. Trabaja a nivel europeo, pero lo que intenta vigilar es que al menos, como explicaba muy bien Fernando, esa caja negra que nos diga por qué hacen este sesgo o este otro, que sea transparente y, bueno, está comprobándose. Pero el mundo es global. Las empresas, si nosotros podemos dar una normativa europea estupenda, que además está muy bien pensada, porque uno de los problemas que hay en la regulación de la inteligencia artificial es que como va tan rápido la inteligencia artificial y nosotros tardamos tanto en hacer normas por seguridad, pues nos podemos encontrar que cuando se regulen determinadas circunstancias, eso ya ha pasado, ya no tiene ningún interés. Y por eso, pues, normalmente estaba desregulada la inteligencia artificial. Pero ahora, con la norma que ha hecho la Unión Europea, lo que se regulan son los riesgos. Entonces, claro, todo lo que vaya surgiendo va a ser calificado a un nivel de riesgo determinado y habrá algunos, como muy bien explicaba el profesor Llanos con la pirámide, que son completamente asumibles, que todo, incluso un poco con poca responsabilidad, acepta, sí, porque quieres que te salga la siguiente pantalla, acepta, sí, ¿no? Cuando hacemos eso, ¿no? ¿Quieres pagar por leer esto o aceptar y cerrar, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos eso, ¿no? Entonces, ahí el problema que yo veo de verdad, que haya una regulación, pues me parece
fantástico como jurista especialmente, que esté en Europa, pues me parece que mantiene eso que llamamos el modo de vida europeo, pero que para que esto tenga una dimensión de verdad antropocéntrica, la algorética, el Papa Francisco habla de la algorética, esto tenga una dimensión verdaderamente ética, es que tenemos tanto trabajo que hacer para educar tanto a los creadores como a los usuarios de la inteligencia artificial, porque, bueno, todos hemos visto películas de ciencia ficción que, atención, ya eso no es ciencia ficción. Eso que veíamos en 2001, Odisea en el espacio, en mi época, ¿no? Y probablemente los jóvenes ni sepan lo que es esa película, ¿no? Pero el ejemplo más claro de una inteligencia artificial. Claro. El coche fantástico. El coche fantástico, el Iron Man, Minority Reports, es decir, todo eso que lo veíamos pensando que era ciencia ficción, es que está ahora mismo muy superado en la realidad y o nos espabilamos haciendo una llamada a la responsabilidad o vamos a tener un problema. Pero había otra palabra pedida. Yo quería plantear otro tema relacionado con la ética, pero más con el tema económico, que está también muy candente. La inteligencia artificial tiene el gran inconveniente que es muy cara. Necesita muchos equipos, muchos recursos, mucha energía. Y una de las cosas que se habla es que se puede perder la democratización de la red y de los recursos informáticos. Elon Musk es un símbolo porque acaba de inaugurar un CPD con 100.000 GPUs. Eso es una barbaridad. Y en el mundo, ahora mismo, capacidad de cálculo de ese nivel solamente tiene Elon Musk, Meta, la gente de ChatGPT y Trello. Por lo cual, Que son todos lo mismo. Uno de los riesgos que se corre es que se quede eso en manos de tres. Que además del problema de sesgo por los modelos fundacionales, que es lo que se está utilizando ahora, modelos fundacionales que se ponen a disposición de la gente, nos utilizan de conejillos de India y ellos rescatan para seguir evolucionando el modelo. Que eso se quede en manos de tres. Entonces, creo que eso tiene otra vertiente ética que no es solo la de la aplicación directa nuestra ahora, sino qué va a pasar con la economía y con muchos desarrollos en el mundo. Y además, al hilo de lo que comentaba, perdón, y además vinculado con una cuestión adicional, perdona, que esta regulación europea que hablamos de la inteligencia artificial es demasiado garantista para con ese mercado que hay de inteligencia artificial. ¿Qué implica? Que al final hay una pérdida de conocimiento y de valor de las empresas europeas, precisamente motivado por esta extra regulación que hay. ¿Qué ocurre? ¿Dónde están los grandes data centers? Donde ha comentado Rafa, en Estados Unidos y en China. En un momento dado, lo que pasa es que no nos llega esa información. y en India, no nos olvidemos También, de India. En India también. Sitios en los cuales la regulación europea ni está ni se le espera y donde no vamos a poder disfrutar de esos servicios y de esos contenidos, ya no solamente por economía, sino porque nuestra regulación no lo va a impedir. No, es un desafío inmenso el que tenemos. Así que... Yo pondría también el dedo en la llaga en la repercusión vital de las personas o cognitiva o de aprendizaje. O sea, en las siguientes generaciones, cómo cognitivamente se van a enfrentar a memorias cada vez un poco más cortas. Hablaba el padre de la creatividad. Ya se sabe que la creatividad es tangible, se puede medir la creatividad está bajando con los TikTok y es una creatividad repetitiva, no una creatividad primaria, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber, incluso en la medicina, ¿no? En la medicina, eso de que dice que todo el mundo, cara, los médicos están mirando el ordenador, bueno, es que lo tenemos que mirar, ¿no? Porque no. Entonces yo pondría también el énfasis cómo el ser humano se va a adaptar cognitivamente y a ese uso de la inteligencia. Yo me gustaría saberlo, seguramente. Lo ha dejado claro. Seguramente nos adaptaremos. Pero ¿a la calculadora? A la calculadora. Y a la calculadora pasan solo las que te da, pues a lo mejor te da facilidad o te va a permitir abrir más tiempo tu mente a otras cosas. Evidentemente, el estudiante que utilice ChatGPT para terminar un trabajo de fin de carrera y que se lo haga ChatGPT, ese no le aporta absolutamente nada. Lo descubrimos, todavía lo descubrimos. Sí, ¿qué habilidades se van? ¿Qué características se van a hacer? Pronto ya. ¿Y qué habilidades se van a abrir?
¿no? Teóricamente, con la Es dieta... como la Claro. revolución industrial, ¿no? Va a haber un montón de gente en la calle ya que no hay mano de obra. Con la Claro, dieta, esto ha sido- claro, con esta explosión de la dieta, que es dieta para todos los demás, ahora se ha visto que esa dieta ha tenido una repercusión médica. Todo el mundo ahora está volviendo para atrás con la dieta. Entonces, con el tema del uso exclusivo de la inteligencia artificial, a mí me gustaría saber cómo se va a adaptar. Yo creo que en los colegios está la clave, ¿eh? En la educación. Totalmente. La mano que mece la cuna. Y yo como docente, ya desde que salió ChatGPT no me han dado ni un trabajo más para casa, Claro. ni uno. O sea, he tenido que cambiar mi método de 20 años dando clases, lo he cambiado totalmente. Porque ya hay cosas que sabes que ya no puedes mandar, porque es que lo pones y te lo hace todo. Entonces, Yo creo que estamos ahora justo en la curva, ¿no? En el cambio de la curva. Nos ha cogido a la mitad, porque yo veo cosas con mis hijos, ¿eh? Yo veo cosas con mis hijos que digo, ¿para qué te mandan efectivamente? ¿Para qué te mandan un trabajo de moda? ahora hay cosas que hay que hacer, hay cosas que en clase un trabajo de moda y lo que vas a hacer copia, pega, y ya está. y Totalmente. no tiene sentido. No, claro, en clase puedo hacer muchas cosas, en papel, ¿eh? Hay que volver al papel. Y dice, venga, coge un folio, venga, una redacción sobre esto, sin móvil, sin tablet, sin nada. Pues a veces hay que volver a eso, ¿eh? Bueno, decía, yo tengo un compañero que trabaja en Silicon Valley y decía que donde hay más datos concentrados, los sistemas educativos están volviendo hacia detrás. Sí, O sea, sí, que sí, su hijo sí, estaba sí. en un colegio que le hacían escribir en Plum. Y está la ley que quieren poner los móviles, ¿no? A partir de los 16, ¿no? Se estaba reflexionando porque... Son reflexiones muy interesantes. El tema del futuro de las profesiones, hay un autor que se llama Richard Susskind, S-U-S-S-K-I-N-D, Susskind, que ya hace ya muchos años publicó este libro y después ha habido otros libros. Como él es abogado, el juez robot y cosas así, abundaba precisamente sobre que este punto, ¿no? Es decir, que las profesiones, todas las que nosotros conocemos hoy día, cambiarán o desaparecerán y aparecerán otras que ni siquiera sospechamos. Pero yo un poco por finalizar con cierto optimismo. El primer día de clase yo soy profesor de filosofía del derecho, ¿no? Entonces, teoría del derecho es una asignatura para los que hayan hecho derecho se acordarán, es derecho natural, la teoría del derecho, entonces esto habla de los conceptos y tal. Hay alumnos que no han visto el derecho en su vida. El ciclo medio es que no se estudia derecho. Salvo que tu padre o tu madre se hayan dedicado al derecho, sean profesores de derecho, pues no sabes qué es esto, ¿no? Entonces, en la primera lección tú no les puedes hablar ya de derecho. Lo primero que les digo a mis alumnos es, díganme ustedes qué es el derecho. Y entonces ellos, desde su desconocimiento, te cuentan y te dicen qué es el derecho. El derecho nos afecta a todos. Y la segunda pregunta que les hago últimamente, ¿saben cuál es? Digo, ¿quiénes de ustedes estarían de acuerdo con ser tratados por un médico robot, como los que hay en China? Levanten la mano. En lugar de por un médico humano, ¿no? ¿Quiénes? No levanta nadie la mano. Todos quieren ser tratados por un médico humano. Todos quieren ser... ¿Por qué? ¿Por qué queremos? ¿Quiénes quieren ser confesados por un sacerdote robot? ¿Quiénes? Yo no, y probablemente nosotros no. Hombre, esta pregunta juega uno con las cartas marcadas, porque todos nos hemos formado una ética humanista. O sea, todos creemos que el centro de todo es el ser humano, ¿no? Y algunos con unas convicciones aconfesionales, otros confesionales porque a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Esto es lo que nos dignifica. Pero la clave está en que estas profesiones son profesiones empáticas, emocionales, y esto una máquina nunca te lo va a proporcionar. ¿Por qué en China, si tú haces esa misma pregunta en un instituto, hay más de la mitad de la clase que quiere ser tratado por un médico robot? Habría que preguntarse cómo es el sistema sanitario chino, cuál es la relación paciente-médico. Aquí no hay que perder de vista que tenemos un paradigma, hablando de médicos, por cierto, que es y no sé si habrá, probablemente hay algún médico aquí en la sala, que es el paradigma terapéutico, ¿no? Y el paradigma terapéutico consiste en sanar al paciente, pero también hablar con el paciente. El paciente, cuando hemos sido todos pacientes... Y la relación médico-paciente latina, que no es... Exacto. Y el concepto de familia también es muy importante en muchas cosas. Entonces, eso marca muchísimo para nosotros la diferencia respecto al trato que podamos tener con una máquina, ¿no? Y yo creo que por ahí hay, desde luego, una garantía de que habrá profesiones que necesariamente tengan que ser creativas para marcar la diferencia. Porque después de todo, yo creo que todos nosotros estaríamos más dispuestos a ir a ver un concierto del Arroz, por ejemplo, donde se interpretan las 4 estaciones,
de Vivaldi a ver a un conjunto de máquinas que interpretan las 4 estaciones de Vivaldi. O escuchar a Vivaldi y no a una recreación de Vivaldi, ¿no? Es que, por supuesto, puede ser todo lo precisa que queramos, pero no se ve ese espíritu humano que hay en esa producción, en esa creatividad, ¿no? Esa es mi opinión. Entonces, siempre habrá un plus de humanidad que marque la diferencia respecto a lo que no lo es. Y también, lo decía la profesora Arcos, en lo que se refiere también al desarrollo del conocimiento por parte de nuestros alumnos. Claro. ¿Verdad? Totalmente, ¿no? Que efectivamente tenemos que cambiar y habrá muchas profesiones que efectivamente pueden llegar a ser sustituidas por robots. Sí, hay que buscar siempre la dimensión humana, la dimensión empática para que siga teniendo un lugar bajo el sol la persona humana, Claro. ¿no? Pero claro, cuando había farolas de gas y se sustituyen las farolas por farolas eléctricas, desaparecen los faroleros. Bueno, yo no lo he conocido, pero nadie lo echa de menos. Estos señores tendrán que aprender a hacer otra cosa. Y nos da muchísimas oportunidades la inteligencia artificial, pero con muchísimas cautelas. Y efectivamente estoy completamente con usted que un exceso de regulación en Europa, teniendo estos vecinos tan curiosos que tenemos en Europa y lo fácil que es tener una empresa deslocalizada, pues nos puede poner en un serio aprieto. Es verdad que Europa está, bueno, en clara posición al respecto. Mi teléfono lo paga la Comisión Europea y yo no puedo tener TikTok en el teléfono. No me apetecería nada, ¿no? Pero si te paga la Comisión Europea, todo tienes TikTok. Pero tampoco cerrar los ojos, es decir, hay cosas que hay que aprender a utilizar y enseñar a utilizar con responsabilidad. Y el ChatGPT creo que es el ejemplo del libro, ¿no? Ahora, que eso nos va a obligar a muchísimo trabajo. ¿Y la Administración de Justicia? Y la Administración de Justicia. Si al final, si yo para qué quiero, perdón por la expresión, ¿no? Pero yo para qué quiero un juez que lo mismo se equivoca y que no sabe buscar cuál es la última norma aplicable, si eso se lo puede hacer una máquina. Ahora, al final, tiene que haber una persona que le dé el visto bueno a que eso que te ha puesto la máquina es verdad. Luego, tenemos que tener jueces muy responsables, porque la posición cómoda es decir, si esto lo ha dicho la máquina, estará bien, firme. ¿No? Dentro del derecho hay cosas bastante sugerentes, ¿no? Usted está en el ámbito del derecho, ¿no? Bueno, pero nunca se deja de estar, nunca se deja, y los médicos tampoco y tal. Hay cosas muy interesantes que están cambiando en el mundo del derecho. Por ejemplo, casi todas las grandes firmas tienen ya su propia inteligencia artificial y esa inteligencia artificial nos permite saber si, por ejemplo, yo tengo un pleito de medianía con el padre Sergio, ¿qué posibilidades tengo yo de ganar? Porque la inteligencia artificial hemos quedado en que tiene muchísimos datos, ¿verdad? Entonces, en casos parecidos a este, ¿cómo se falló? Y además, concretamente, con esta magistrada que es la que va a juzgar. Entonces, si yo tengo un 99% de posibilidades de perder, a mí lo que me llega, o sea, lo que me interesa es llegar a un preacuerdo judicial con el padre Sergio. ¿Para qué me voy a meter en un pleito que voy a perder y va a llevar años, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es francamente interesante. Las sombras se ciernen a veces sobre el concepto de derecho y el concepto de justicia porque algo está cambiando también. ¿Qué pasaría si el día de mañana la justicia, que nosotros tenemos el concepto de justicia que es argumentativa, o sea, tú esperas que un funcionario del ministerio que sea, cuando toma una decisión, o un juez cuando dicta una sentencia, haya argumentado su sentencia, que te diga cómo ha llegado a ese fallo, ¿no? Un argumento de la sentencia, los fundamentos, los principios, etcétera, ¿no? La justificación, ¿Y qué pasa si sustituimos esa forma de hacer artesanal, justicia, derecho, con una nueva fórmula que es la algorítmica? Se llama la justicia algorítmica. ¿En qué consiste? En que es una justicia resolutiva. Entonces, también esta es otra pregunta que les hago a mis alumnos. Hoy día me contestan lo que yo quiero escuchar, que es que no, preferimos un juez humano. Pero, ¿y si el día de mañana, dentro de 100 años, nuestros descendientes tienen una visión mucho más pragmática y consideran que justicia es algo que les ahorra tiempo y dinero? Porque el algoritmo te ha dicho cuál es la mejor solución, ¿no?
Entonces, ahí ya hablaríamos no de una justicia argumentativa, sino resolutiva, algorítmica, predictiva, que te adelanta lo que puede pasar. Puede simplificar mucho las cosas, pero puede simplificarlas tanto que desdibuja lo que es el arte de legislar y el arte de juzgar, ¿no? Pero todo esto son preguntas que se están haciendo ahora y que tampoco tenemos una bola para saber cómo puede ir. Lo que sí estamos es en un momento auroral, como diría Ortega y Gasset, inicial de todo, en el que, dependiendo de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros reflexionemos, de cómo a diario entendamos la inteligencia artificial, de un concepto muy bonito que tiene el reglamento de inteligencia artificial, que es la alfabetización digital de todos los ciudadanos. Esto no tiene que venir de arriba abajo, esto tiene que ser una cosa horizontal. O sea, todos nosotros... Yo es que a mí la inteligencia artificial me da mucho miedo. No, pero es que... ¿Qué decir? O interaccionas con ella o estás fuera del sistema. O sea, ya es que, te guste o no te guste, se te van a comunicar las cosas por vía administrativa con inteligencia artificial y vas a tener que, ¿verdad? Entonces, esto es algo que se tiene que hacer desde la base. Y ahí estamos ahora mismo todos invitados, ¿no? Entonces, no verlo como algo problemático, una amenaza de cara al futuro. No. Ahora es el momento de embridar la inteligencia artificial, de cantarnos por qué sistema ético determinado, no regular excesivamente, pero tampoco vivir en la sociedad del Far West, donde el más poderoso es el que finalmente se impone, porque entonces llega efectivamente las oligarquías tecnocráticas, ¿no? Que son las que moverán todo esto. Entonces, ahora es el momento, lo que no podemos es lamentarnos en el futuro por no haber hecho nada, cuando ya definitivamente hayamos, ¿no? Ya esto se haya ido de las manos. Pero, bueno. Por no hablar del problema ecológico. Exacto, claro. Ya no podemos olvidar de la descarbonización y de los coches, eso ya ha dejado de ser un problema. Nos enfrentamos a que no vamos a tener ni energía ni recursos suficientes para, en el modelo que ahora mismo se está desarrollando, esto no es viable en 30 años. Y de eso no se está hablando absolutamente nada. Por no hablar de la física cuántica, la energía cuántica, que es todavía mucho más. Eso ya es todavía mucho más. Correcto. La cantidad de agua que hace falta para refrescar esos ordenadores. Exactamente. Agua ha caído, ¿eh? Que la aprovechen bien. Pues yo no sé cómo estamos de hora, pero creo que es razonable que levantemos la sesión, agradeciendo mucho a la hermandad que nos haya dado esta oportunidad tan buena y descubriendo aquí un filón. Es que para seguir hablando de inteligencia artificial... Tú ya lo mismo lo tienes repetido, porque queremos que tengáis un pequeño recuerdo de vuestro paso por nuestro ciclo formativo. Vamos a ver para quién es este. Don Sergio Solera es una reproducción de la medalla primitiva de cuando se fundó la hermandad de penitencia. Bonito, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Vale, pues no sé si la tiene ya. Yo no la tengo, porque yo la otra vez vine de público. Vine de clase solamente. Sí. Pues mira, la película ha salido. Oye, precioso, pues muchísimas gracias. Y si no se equivoca el mayordomo, y no repetió ningún seguro que no. Muchísimas gracias, oye, una preciosidad, Mucha ¿eh? ilusión, ¿eh? Muchas gracias, de verdad. A vosotros. Pues muchísimas gracias. Vamos a tomar una cervecita y un tiempito. Una foto, claro.